hacemos un alto, volvemos la vista al tiempo pasado y nos asombramos por lo que tú has hecho y nos alegramos por tu salvación. Hoy que somos el fruto de tu fiel cuidado, enviados al mundo, te damos la gloria, te damos las gracias, te reconocemos sabiendo que el tuyo es todo el honor. Señor, te adoramos, nos faltan palabras para esta canción. Señor, te adoramos, ven, sigue cambiando nuestro corazón. Hoy que hacemos un alto, alzamos la vista hacia lo que viene, y estamos seguros que habrás de guiarnos. Estamos atentos, confiando en tu gracia y en tu dirección. Señor, te adoramos, nos faltan palabras para esta canción. Señor, te adoramos, ven, sigue cambiando nuestro corazón. Señor, te adoramos, nos ha cautivado tu inmensa bondad, nos ha enamorado tu amor infinito, tu fidelidad, tu fidelidad, tu fidelidad. Muy buenas noches, amados hermanos y todas aquellas personas que tienen a bien sintonizarnos en esta noche de estudio bíblico. Queremos una vez más poder, a través de la palabra de Dios, llevar a ustedes el estudio de uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. En esta oportunidad, el apóstol que vamos a estudiar es el apóstol Tomás. Tomás es uno de los personajes más controversiales, más polémicos. Se ha dado a conocer por el incrédulo. Muchos le llaman a él que sobresalió por su incredulidad. Pero vamos a ver algunos detalles importantes en la vida de Tomás que van a hacernos verlo a él no tan negativamente como el concepto general que se tiene y como ese término con el que le conocemos, ¿no? Y yo diría que Tomás, más que un apóstol incrédulo, fue un apóstol pesimista. Tal vez era un tanto negativo en la manera de ver las cosas.
y esperando que este estudio también nos ayude a nosotros, que muchas veces podemos tener actitudes como la de Tomás en nuestra vida y en nuestra relación con Dios, y que esto pues sirva para corregir aquellas cosas que todavía tenemos nosotros que corregir de tanto que debemos en nuestras vidas. Así es que esta noche vamos a ver a Tomás, y quiero leer un versículo en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan y el versículo 16. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 16. Dice así: dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros, para que muramos con él. El apóstol Juan nos narra los pasajes en los cuales vamos nosotros a encontrar cierta ayuda para conocer el carácter de Tomás. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, solamente mencionan su nombre dentro del listado de los apóstoles a quienes Jesús llamó, pero no aportan nada más en ninguna otra parte de estos escritos, solamente ese llamado. Es Juan quien nos da a conocer algunos pasajes en los cuales a través de ellos vamos a estudiar quién era Tomás y cómo era Tomás. Es el último nombre de la segunda lista del grupo de 4 de los discípulos de Jesús. Recordemos, el primer listado era Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. El segundo listado era Felipe, Natanael, Mateo y ahora Tomás. Y el último listado será Jacobo, el hijo de Alfeo, Judas o Judas Tadeo, también llamado Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote. Pero hoy vamos a ver el último del listado del segundo grupo de 4 apóstoles en los cuales se dividen estos 12 de Jesús. Entonces es Tomás a quien vamos a estudiar. El versículo que ahora leímos es el primer pasaje en el cual Juan nos narra acerca de Tomás, y por esta narración vamos a encontrar cuál era la personalidad de aquel apóstol. El capítulo 11 comienza hablándonos acerca de la enfermedad de Lázaro, aquel a quien más tarde Jesús resucitaría. Lázaro tenía 2 hermanas, una es Marta, la otra es María. María es la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Era una familia muy conocida por Jesús, muy visitada por Jesús, y de hecho durante algunas ocasiones de su ministerio permaneció con ellos hospedándose en su hogar. Esa última semana se cree que, viviendo ellos en Betania, Jesús que se quedaba en casa de ellos. Él estaba enfermo, y entonces pronto envían a avisarle a Jesús de esta enfermedad que Lázaro estaba padeciendo. La esperanza de las hermanas era que al Jesús escuchar esta noticia de Lázaro pudiese acudir y sanarlo de la enfermedad que tenía. Esa fue su esperanza. Más adelante encontramos que cuando él llega y ya Lázaro habría muerto, sus hermanas le dicen: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Era un tanto para decir: teníamos fe de que vinieras antes para sanarlo mientras estaba enfermo, pero Señor, te tardaste mucho y ahora ya nada se puede hacer por él. Pero Jesús, ahí en el capítulo 11 de Mateo, dice en el verso 6 que cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Esto parece un poco contradictorio a lo que se ha dicho antes de que Jesús amaba a Lázaro, amaba a la familia de Lázaro, porque le mandan a avisar que está enfermo y parece que no pone mucho interés en esta noticia, y dice que permanece en aquel lugar 2 días más. En aquel lugar Jesús había estado ministrando con sus discípulos y habían tenido un buen ministerio, una buena cosecha en aquellos lugares, pero ahora Jesús quiere permanecer 2 días más, esperando
que se siga desarrollando la situación de Lázaro. Pero ya en el verso 7, el Señor le dice, bueno, vamos a Judea otra vez. Los discípulos están un poco renuentes porque dicen, Señor, los judíos procuraban matarte, apedrearte y otra vez vas allá. En su respuesta el Señor les dice, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Él está diciendo, saben, yo no tengo por qué estar huyendo, yo conozco los tiempos, yo conozco lo que tendrá que suceder y cuándo va a suceder, así es que podemos ir con toda tranquilidad, yo sé lo que estoy haciendo. Después de esto, le dice, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Obviamente, Jesús se refiere a que Lázaro ya había fallecido. Sin embargo, sus palabras fueron malentendidas por sus discípulos porque le dijeron, Señor, si duerme, sanará. Ellos pensaron está en un largo descanso, pero hay esperanza de que él sea sanado. Pero Jesús decía esto, dice el verso 13, de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Ahora aquí Cristo ya está resuelto, les dicen, ¿saben qué? Ya murió, pero vamos allá con él. Y aquí viene la intervención de Tomás, que dice, vamos también nosotros para que muramos con él. Y aquí extraemos algo bien importante. Tomás, llamado Dídimo, la palabra Dídimo significa gemelo. Se cree que él tenía un hermano o una hermana, que eran gemelos. No se describe nada acerca de ellos, ni se dan detalles, nada más se menciona que él era gemelo. Y él dice, vamos también nosotros para que muramos con él. Aquí es donde Tomás demuestra un pesimismo en su manera de pensar las cosas. Los demás discípulos obviamente también tenían ese mismo pensamiento, porque ya antes le han dicho a Jesús, no vayas para allá, allá te van a apedrear, eso querían hacer la última vez, no es posible que regresemos. No. Pero Jesús dice, es necesario que vayamos. Y ahora Tomás dice, bueno, si Jesús quiere ir, vayamos y muramos con él. A pesar del pesimismo que las palabras de Tomás demuestran, encontramos que Tomás tiene lealtad hacia su maestro. Él no está hablando en broma o está diciendo de repente va a salir todo bien. No, él está diciendo en su pesimismo, Jesús va allá y lo van a matar. Voy con él, vámonos con él y muramos con él. Realmente estas palabras también marcan una actitud de valor. Es decir, si Jesús va a morir, yo quiero morir con él. Entonces, cuando nosotros encontramos este detalle en Tomás, nos damos cuenta que no es tan negativo, por así decirlo, en el sentido tan de como lo hemos juzgado. Porque miren, ser pesimista en este caso requiere de valor. De hecho, requiere más valor que ser optimismo. Y no me confundan, no estoy promoviendo el pesimismo, pero el optimista muchas veces sigue porque piensa que las cosas van a salir bien, que todo va a ser tranquilo. El pesimista piensa que las cosas van a salir mal, pero aún así, en este caso, Tomás dice, yo voy con Jesús. Yo voy con Jesús. Está prácticamente dispuesto a participar de lo que él pensaba era un caso que no tenía un buen final. Pero ahí demuestra el valor que él tiene, a pesar de que obviamente ha mostrado que es un pesimista. Como digo, no promuevo el pesimismo, no está bien ser pesimista,
Pero muchas veces también lo que Tomás estaba viendo era la realidad de las cosas. Estaba siendo, en otras palabras, objetivo. Por supuesto, no manifestaba mucha confianza en el Señor, pero tampoco estaba dispuesto a abandonarlo. Tampoco estaba dispuesto a decir, pues yo no voy para salvarme, yo soy pesimista, yo sé que las cosas van a salir mal y yo me quedo aquí. Así es que hasta aquí llegué y que solo el Señor vaya y se muera, yo salvo mi integridad. No, él dijo, vamos también nosotros para que muramos con él. Luego hay otro pasaje en el mismo Evangelio de San Juan, y este pasaje sí es bastante conocido, y es de aquí donde empieza ya a verse las dudas que Tomás también tiene. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo primero que quiero marcar son las últimas palabras de Jesús. Realmente no conoceríamos este versículo si no hubiera Tomás manifestado su falta de conocimiento acerca de lo que habría de pasar con Jesús y a dónde Jesús iba. Este versículo 6 es muy usado por los creyentes para evangelizar y para llegar a conocer esa verdad de que no hay otro camino al Padre. No hay otro medio de salvación, solamente Cristo. Pero recordemos que esta es la respuesta a lo que Tomás había dicho. Recuerde, Jesús está en su última noche con sus discípulos. Momentos antes, el pasaje anterior nos dice que Jesús había anunciado que Pedro, el discípulo que parecía ser el más valiente, el más leal, el más entregado, iba a negar a Jesús. Jesús se lo anuncia en el pasaje anterior. Y obviamente, a raíz de esto, surge cierta confusión entre los demás discípulos que lo habían escuchado. Entonces Jesús les transmite calma y les dice, ¿saben qué? No se turbe su corazón. Si ustedes creen en Dios, crean también en mí. Y les doy esta promesa. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y saben, si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Y yo voy a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y les prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y el Señor les dice, ¿y sabéis a dónde voy? Y sabéis el camino. El Señor hace la promesa. El Señor les dice, ustedes ya han estado conmigo tiempo suficiente, ya deben de conocerme. Pero Tomás, siendo muy honesto, siendo muy sincero, le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y si usted ve, Tomás utiliza el plural, el pronombre plural, el verbo en plural, perdón, no sabemos. ¿Cómo pues podemos saber el camino? No sabemos a dónde vas. Cuando hablamos a veces del apóstol Pedro, decimos que él era el líder, el portavoz. Pero también muchas veces cuando otros discípulos intervinieron, las palabras que ellos dijeron manifestaban el pensamiento del grupo, como en el caso de Tomás. Así es que Tomás no era el único que tenía aquí desconocimiento de lo que Jesús acababa de decir. Él hablaba a nombre de todos. Y recordemos esto, mis hermanos. Si bien es cierto, los discípulos aquí ya tenían más de 3 años con Jesús, hubo muchas cosas que ellos todavía no entendían.
y no veían con claridad. Tomás está expresando aquí una duda sincera. No es que él quiera fastidiar al Señor. Él está expresando con honestidad lo que hay en su corazón y la falta de conocimiento que tiene de muchas cosas acerca del Señor. Muchas veces nosotros podemos pretender saber cosas, pero que en realidad ignoramos. Y no debemos ser así. También se puede decir, no sé. Y decirle al Señor, Señor, enséñame. Enséñame el camino. De repente en nuestras vidas hay momentos de incertidumbre y de duda. Debemos ser honestos con el Señor. Debemos ser sinceros con el Señor. Y debemos también reconocer aquellas cosas que nosotros ignoramos, como Tomás lo hizo. Y como les digo, esta pregunta dio lugar a una respuesta que ha venido a bendecir la vida de muchos con respecto a la persona de Jesucristo y la exclusividad que hay en Él para poder conocer a Dios. Tomás hizo la pregunta y la respuesta de Jesús ha bendecido la vida de muchos de nosotros, la vida de muchos otros a lo largo de los siglos, sabiendo que Jesús es el único camino al cielo, sabiendo que Jesús es la única verdad, sabiendo que Él es la vida. Gracias a la incertidumbre del discípulo llamado Tomás. Cuando usted tenga dudas, pregunte, reconozca lo que desconoce y pídale a Dios que encuentre la respuesta adecuada de acuerdo a lo que Dios tiene para usted. Pero no pretenda saber o decir que sabe lo que desconoce, porque entonces seguirá en la ignorancia, pretendiendo saber lo que ignora. Debemos ser sinceros con el Señor. Y sí, se vale decir en algunas ocasiones, no sé, voy a investigar, no, voy a orar, voy a estudiar más, voy a preguntar, voy a leer para encontrar una respuesta, porque nadie puede decir que tiene las respuestas a todas las cosas. Así es que Tomás nos da un ejemplo de lo honesto que debemos de ser cuando nosotros ignoramos aquellas cosas que no sabemos. Y finalmente hay un tercer pasaje que nos habla de Tomás, y este seguramente es en el que las personas más se basan para hablar de lo incrédulo que es Tomás, y de hecho las Biblias lo subtitulan así: la incredulidad de Tomás. Evangelio según San Juan, capítulo 20, del verso 24 al 29. Dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bueno, este pasaje narra ese momento tan especial en el cual Tomás tiene su encuentro con el Cristo resucitado. El Señor se había aparecido a los discípulos. El pasaje anterior en el Evangelio de Juan 20, del 19 al 23, nos narra esa escena,
Cuando Jesús en aquella noche llegó, el mismo día que había resucitado, estando ahí los discípulos con las puertas cerradas, ¿no? Y ellos tenían miedo a los judíos. Recuerde, ellos aún no le habían visto resucitado. Y de aquí quiero también señalar algo. Tomás no creyó el testimonio de los discípulos, así como tampoco los discípulos creyeron el testimonio de las mujeres, así como tampoco ellos creyeron el testimonio de los dos discípulos camino a Emaús que tuvieron su encuentro de Jesús, y aún estos dos tampoco lo reconocieron hasta después. Pero Tomás, es al que señalan por incrédulo, cuando los mismos discípulos, el resto, los otros 10 también habían sido incrédulos al testimonio de las mujeres. No les habían creído. Y mire, y Jesús va tomando la misma actitud con Tomás que tomó con los discípulos, porque Él les mostró las manos y el costado para que pudieran creer. Entonces, si vamos a tildar a Tomás de incrédulo, también tenemos que tildar a los otros 10 de incrédulos, porque tampoco ellos vieron, tampoco ellos creyeron, hasta que vieron. Porque igual, sí, ya se narra que Pedro y Juan habían ido a la tumba y estaba vacía, pero se volvieron a esconder, temerosos de los judíos, hasta que Jesús se les apareció y les mostró las marcas de que verdaderamente había estado muerto, pero ahora había resucitado. Y este encuentro de Tomás es importante porque vemos nuevamente la sinceridad de Tomás. ¿Sabe? Dios no se enoja de las dudas sinceras. Dios responde a un corazón que quiere conocer la verdad y que aunque ignora todavía muchas cosas, su deseo mayor es que Dios le muestre, Dios le enseñe la verdad que debe creer. Aquí Tomás dice, él no estaba con los 12 cuando Jesús había aparecido. Entonces, los demás le empezaron a decir, al Señor hemos visto. Y Tomás fue muy claro. Si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. No creeré. Por eso el famoso refrán, ¿verdad? Yo como Santo Tomás, dicen las personas, hasta no ver, no creer. Pero Tomás está siendo sincero. Él dice, yo puedo pretender decir que sí les creo, pero voy a seguir con la duda por dentro. Yo puedo querer quedar bien con ustedes y ser agradables a ustedes para decirles, ¿saben qué? Mis condiscípulos, sí les creo, pero en mí todavía hay dudas. Entonces, Tomás es esa muestra de alguien que quiere conocer de primera mano y convencerse por sí mismo de qué es lo que verdaderamente ha pasado, de qué verdaderamente ha pasado con Jesús en este caso. Y él dice, si no lo experimento por mí mismo, yo no les voy a creer. Y Tomás pasó una semana, 8 días pasó él, con dándole vueltas en su cabeza, porque seguramente, aunque estaba plenamente convencido en su declaración de no voy a creer, no dejaba de ver a sus discípulos cómo ellos se regocijaban y cómo ellos hablaban del Señor resucitado, mientras él todavía durante esos 8 días se quedó con la duda, ¿será cierto o no será cierto? Pero su corazón, un corazón entregado a Cristo, quería conocer la verdad. Entonces dice ahí el verso 26, 8 días después,
estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahora ya estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. El cuerpo glorificado de Cristo ya no tenía problemas con los elementos sólidos, podía pasar a través de ellos. Y les dice: paz a vosotros. No sé qué ambiente haya encontrado el Señor, pero obviamente pudo notar que lo que necesitaban era paz. Pero vea el verso 27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Nadie le dijo a Jesús lo que Tomás había dicho. Pero recuerda que Jesús es Dios y Él conoce todas las cosas, conoce los pensamientos de las personas. Él sabía lo que Jonás había dicho, lo que Tomás había dicho antes. Él sabía las palabras que Tomás había mencionado. Y de acuerdo a lo que Tomás había dicho, vino a Tomás la respuesta de Jesús. Tomás, no le creíste a tus discípulos. Yo te entiendo. Yo te entiendo. Tú necesitabas la prueba fehaciente de mi resurrección. Tu corazón es sincero. Tu búsqueda por la verdad es honesta. Aquí estoy. Ven, Tomás. Pon tu dedo aquí. Mira mis manos. Mira los agujeros en ellas. Acerca tu mano. Métela en mi costado. Date cuenta. Date cuenta que soy yo. Y Jesús le dice: y no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo. Después de esas palabras, a manera de reprensión del Señor a Tomás, Tomás se rindió por completo al Señor. Ya no había dudas. Ya no había incertidumbre. Ya no había intranquilidad en él. Y pudo responder una confesión de fe que es tan valiosa, porque aquí se reconoce quién verdaderamente es Jesús. Tomás solamente pudo decirlo: Señor mío y Dios mío. Señor mío, aquí está mi vida. Tú gobiernas sobre ella. Yo estoy sometido a la voluntad tuya. Señor, de aquí en adelante obedezco lo que tú dices. Ya no voy a ser incrédulo. Voy a ser creyente. Porque tú has disipado todas mis dudas. Tú has respondido todos mis cuestionamientos. Las preguntas que deambulaban en mi mente y que muchas veces expresaba con mis labios han sido respondidas porque te he visto resucitado. Eres mi Señor. Y confieso también que eres mi Dios. Abro mi corazón para que tú vengas a reinar en mí y para conocerte más y más cada día. Pero ya no dudaré más. Ya no me perderé más bendiciones por causa de mi pesimismo y de mi corazón, que muchas veces es duro para creer. Porque tú eres mi Señor y tú eres mi Dios. Qué confesión más preciosa. Ahora mire, mi hermano, nuevamente aquí encontramos un pasaje que, de no ser por la sinceridad y la honestidad, y aunque haya sido mal visto por sus condiscípulos, pero Tomás estaba siendo sincero, estaba siendo honesto, no pretendió creer cuando realmente no le creyó lo que ellos le dijeron. Pero vino esta respuesta, en donde después él en fe responde: Señor mío y Dios mío, hablando de la autoridad
del poder de Cristo como Señor y de la deidad, la divinidad de Cristo como Dios. Qué confesión más preciosa. Muchos no lo quieren aceptar. No quieren aceptar que Jesús es Dios. Pero Tomás, al que le llaman incrédulo, hizo esta confesión. Que los incrédulos, los verdaderos incrédulos, no quieren hacer. Porque el que no cree en Cristo como Dios, no se puede llamar cristiano, no se puede llamar creyente. Tomás lo confesó. Y las palabras del Señor de Jesús le dicen: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí estas palabras indican, Tomás, tú necesitabas ver, satisfecha es tu duda. Respuesta tiene tu pregunta. Y has visto claramente. Pero creíste porque viste. Pero ¿sabes qué, Tomás? Bienaventurados aquellos, los que no vieron y creyeron. Y si hablamos de personajes del pasado, muchos murieron esperando al Mesías y no lo vieron. En el Evangelio de Lucas encontramos un pasaje de un anciano llamado Simeón. Al comienzo del Evangelio, en el capítulo 2, cuando Jesús es llevado al templo para ser presentado, este anciano testifica, profetiza acerca de quién es el Señor. Este hombre se llama Simeón, era un hombre justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu de Dios estaba sobre él, dice la Biblia, ahí en Lucas 2:25. Pero él hace esta confesión, del verso 28 al 32. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Aquel anciano estaba ya listo para irse de este mundo. Y oiga bien esto, vio al niño Jesús y vio que él era el Mesías prometido. Y ya pudo irse a descansar en paz a la presencia de Dios. Pero sabe, este anciano ya no vio los milagros de Jesús, ya no escuchó las enseñanzas de Jesús, ya no presenció la crucifixión de Jesús y ya no vio a Cristo resucitado. Pero a pesar de no ver todo eso, él creyó y fue dichoso. Y fue sumamente dichoso, porque aunque no vio todas aquellas cosas, él creyó. Otros personajes en el Antiguo Testamento creyeron en la promesa de Dios, aunque no llegaron a verlo. Nosotros no vimos personalmente a Jesús, físicamente a Jesús resucitado, pero creemos el testimonio de aquellos que lo dejaron por escrito en la palabra de Dios. Y junto a Tomás podemos confesar y decir de Jesús: Señor mío y Dios mío. Si usted ha tenido ese encuentro con Cristo, si usted le ha reconocido que Él es su Señor, que Él es su Dios, dele gloria a Dios y dele gracias a Dios, porque Dios le ha revelado en su corazón quién es Jesús para salvación de su vida. Si usted ha hecho esto, usted tuvo que haber venido, pedido perdón por sus pecados, tuvo que haber creído en el sacrificio de Cristo en la cruz y confesar lo que confesó Tomás: Jesús, eres mi Señor, eres mi Dios. Si usted aún no ha hecho esto, yo no quiero ni forzarlo, es algo que usted debe hacer delante de Dios, pero sea sincero. Si usted aún no lo conoce y necesita conocerlo, pídele a Dios.
Pídale a Dios esa fe que necesita. Y que pueda venir delante del Señor y decirle: Señor, me arrepiento de mis pecados y te suplico que me perdones. Quiero que tú seas mi Señor. Reconozco que tú eres mi Dios. Nosotros los que ya hemos creído, démosle gracias al Señor y sigamos adelante, viviendo bajo el señorío de Cristo y dándole el lugar que Él tiene como nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por Tomás, este discípulo que siempre fue muy sincero y muy honesto, y que aunque a lo largo de la historia muchas veces, Padre, se ha llegado a exagerar sus actitudes y ponerlo como ejemplo negativo de incredulidad, vemos, Señor, que también era un hombre que amaba a Jesús y que estaba dispuesto a todo por su Señor. Amado Dios, Tomás fue un hombre honesto y tú conocías su corazón, que buscaba realmente la verdad. Y por eso tú respondiste a todas sus dudas. Y él pudo reconocerte como su Señor y su Dios. Que seamos sinceros como Él y que te busquemos de corazón siempre. Y que sepamos que a cualquier duda que tengamos, en la búsqueda sincera que tengamos, tú das las respuestas a cada una de ellas. Y al haberte conocido ya como nuestro Señor y nuestro Dios, que tu Espíritu Santo guíe nuestros pasos día a día para hacer tu voluntad. Muchas gracias, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga grandemente. Ha sido un privilegio poder compartir con ustedes este tiempo, el cual espero haya sido de mucha bendición para su vida. Y sigamos siempre adelante, teniendo a Jesús como nuestro Señor y teniendo a Jesús como nuestro Dios. Bendiciones de parte del Señor.